Bueno, muy bien, pasamos 16 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo con ustedes todas las voces, este encuentro de los sábados aquí en la frecuencia de FM Voz, en 91.5. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Claudio Batocchia, que es neumonólogo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, la idea es consultarlo, por supuesto, al doctor de todo lo que tiene que ver fundamentalmente con enfermedades respiratorias en esta época, ¿no? Sí, lo charlábamos un poco recién antes de ingresar al aire. Le consultábamos cómo ha sido este periodo invernal, que si bien todavía no termina con respecto a estas enfermedades respiratorias, cómo viene hasta el momento. Claro, en realidad hay un gran número de consultas y de internaciones, como casi todos los años. Uh-huh. Estábamos comentando que tal vez el número de camas ocupadas en el hospital ha sido levemente menor con respecto a años anteriores, pero el porcentaje de consulta a nivel de la guardia o de los consultorios en general ha sido el mismo. ¿Y los cuadros son más o menos similares, me imagino, en cuanto a las patologías? Y los cuadros, los procesos respiratorios, los podemos dividir en cuadros de vía respiratoria superior y cuadros de vía respiratoria inferior. Uh-huh. Y en vía respiratoria superior vamos desde el resfriado común a tener procesos de faringitis, angina, sinusitis, que son muy variados también en cuanto a la intensidad de los síntomas y la gravedad que puedan llegar a tener, aunque habitualmente son cuadros ambulatorios. Pero esos cuadros por ahí, si no están bien tratados, bien medicados, pueden derivar en complicaciones como una neumonía, ¿no? Sí, los cuadros pueden derivar en complicaciones y aparte, si no están bien tratados, se prolongan en el tiempo, claro, generando inconvenientes en cuanto a la calidad de vida, ausentismo laboral, etcétera. Uh-huh. Mientras que los cuadros de vía respiratoria inferior pueden ser, por ejemplo, la bronquitis o el cuadro más severo de todos, la neumonía, que implica generalmente una internación, porque son, claro, cuadros más severos y siempre con cierto grado de gravedad si el paciente tiene alguna enfermedad de riesgo. No es lo mismo una neumonía en un paciente fumador que en un paciente no fumador. No es lo mismo una neumonía en aquel paciente que tiene otras enfermedades como diabetes, sobrepeso o edad, con respecto a un paciente joven que en la mayoría de los casos puede ser inclusive tratado en su domicilio si tiene, digamos, asistencia y contención. Uh-huh. Todos estos cuadros son propios de la época y creo que alcanzan su pico máximo en el mes de julio, ya que estos cuadros también son contagiosos, todos ellos, y el hacinamiento favorece muchísimo el contagio. O sea, cuando hace frío, permanecemos en lugares cerrados, con a veces mucha calefacción, con un contraste de temperatura muy importante entre el interior y el exterior, y aparte, digamos, con lugares, digamos, laborales o las escuelas, en donde hay una gran cantidad de personas en ambientes reducidos. Entonces, digamos, los contagios es muy fácil. De hecho, digamos, antes de las vacaciones de julio, en aulas de 30 alumnos, asistían nada más que 9 chicos, porque el resto estaban todos con procesos, claro, respiratorios. Claro. Recientemente, digamos, estuve en un congreso relacionado con cuadros de neumonía. Uh-huh. Y es de destacar la menor incidencia de neumonía por neumococo, que era la más frecuente desde el año 2011 a la fecha, como consecuencia de la vacuna antineumocóxica. Claro. Ustedes habrán escuchado que esta vacuna antineumocóxica ya forma parte del calendario estatal de vacunaciones y que es gratuita para niños y personas mayores de 60 años. Uh-huh. También es gratuita para personas que tengan otro tipo de enfermedades, como por ejemplo EPOC. Lo cual, digamos, ha hecho que el porcentaje de esta enfermedad disminuya considerablemente.
también por ende la mortalidad con respecto a neumonía. De ahí lo importante de esta campaña de vacunación. También, digamos, si ha disminuido la neumonía producida por neumococo, ha aumentado levemente la neumonía producida por casos virales. Entonces, también, digamos, hay cierto consenso. ¿Cómo se diferencian, cómo se distinguen, digamos, este tipo de neumonías? Las neumonías virales suelen cursar con fiebre más alta, suelen ser bilaterales, o sea, tomar ambos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, y suelen tener menos secreción, menos producción de moco, menos expectoración. Mientras que la neumonía clásica es una neumonía que toma un segmento del pulmón. El pulmón está dividido en su interior por segmentos como si fueran gajos de una mandarina. Y la neumonía propiamente toma uno de esos gajos. Mientras que hay neumonías más severas que pueden tomar varios y ambos pulmones. Digamos, a mayor, compromiso pulmonar, mayor severidad, llegando a casos en donde puede haber insuficiencia respiratoria, en donde eso significa que el paciente no tiene la suficiente cantidad de oxígeno que su cuerpo necesita, y por ende, la clínica allí sería la fatiga, la falta de aire, el agotamiento y la necesidad imperiosa de estar contenido en un hospital, porque va a necesitar, ya sea de sala común o de terapia intensiva, para poder sostener este cuadro hasta que la medicación vaya aliviando los síntomas y el paciente se recupere. ¿Deja secuelas este tipo de enfermedades en los pacientes? Habitualmente no, en la mayoría de los casos no, excepto en los niños lactantes, en los niños pequeños. Hay cuadros de neumonía que pueden afectar la vía respiratoria en su periodo adulto. Pero, en el adulto, porque en el bebé, esa vía respiratoria es inmadura todavía, se está formando. En el adulto, con su vía respiratoria ya constituida, salvo que exista un absceso de pulmón, que es una colección de pus en el pulmón, la neumonía tiene una resolución en un 100%. Y es una preocupación de los pacientes que dicen que que tienen temor con respecto a cómo actuar después que han tenido una neumonía. Una neumonía tiene un periodo de convalecencia de aproximadamente 2 semanas, en donde los síntomas se van a ir mejorando paulatinamente hasta alcanzar su estado habitual. Pero después de ese periodo, la vida es normal para esa persona y puede hacer exactamente lo mismo que hacía en su rutina cotidiana. Tampoco es cierto que si uno ha tenido una neumonía vaya a repetir este cuadro los años siguientes. Claro. Excepto en el paciente con EPOC. El paciente con EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que en la mayoría de los casos del EPOC es producido por el cigarrillo, en estos casos, sí hay una tendencia a que cuando hubo un proceso infeccioso, al año que viene lo repita o lo duplique. Y el año que viene tenga 2, y al otro año tenga 4, y al otro año tenga 8. A tal punto, que cuando uno interroga a un paciente, tiene, que preguntar si ha tenido procesos semejantes el año anterior. Claro. Y también tiene que tener muy especiales cuidados en ese paciente. Estamos hablando del paciente con EPOC, que es un paciente de riesgo, que también tiene especiales cuidados para que no vuelva a adquirir la enfermedad. Tiene que cuidarse, obviamente, del frío, tiene que cuidarse del contagio, tiene que ver si se ha colocado las vacunas. No hemos hablado de la vacuna antigripal, que es muy importante también. Si bien yo este año no he visto muchos pacientes con típica gripe, este es un cuadro que cuando se presenta es epidémico y puede afectar a gran parte de la población. Entonces, tener la vacuna colocada en los tiempos adecuados evita muchísimos, molestias
y síntomas derivadas de una gripe, porque un cuadro gripal es un cuadro bastante severo, con fiebre muy alta, con mucho dolorimiento en el cuerpo y con la necesidad prácticamente, la obligación de estar en reposo en cama. Doctor, como todo tiene que ver con todo, le consulto una cosa. En épocas donde la economía golpea fuerte al bolsillo, ¿se nota que la gente va menos a consultar, por ejemplo, por estos síntomas? ¿Lo han notado ustedes actualmente? Si bien no hay un número real, hemos hablado de la cantidad de pacientes que asiste, que se automedica, tratando de solucionar, digamos, sus síntomas, su enfermedad. Evitar un gasto, ¿no? Evitar tal vez un gasto mayor. Y es mucho, digamos, los pacientes que vemos que ya vienen con este proceso respiratorio infeccioso de 2 semanas, 3 semanas de evolución, porque, digamos, su medicación o su automedicación o la medicación que le indicó un familiar, un vecino, no ha sido la más adecuada. Eso, a mi entender, es una lástima debido a que prolonga los síntomas también y genera incomodidades, digamos, de una persona que no está bien de salud, obviamente. Así que lo ideal siempre, uno dice, es la consulta con el profesional y estar atento, digamos, a los síntomas que tienen que ser solucionados con la medicación adecuada en un tiempo razonable. Yo siempre le digo a los pacientes que en 2 días, 3 días, si ellos ya no ven una mejoría, tienen que volver a la consulta o telefónicamente, por lo menos para poder corroborar si la medicación que están tomando es la adecuada para ellos, porque en todas estas enfermedades respiratorias el tratamiento es empírico. Eso significa que el tratamiento es teórico, uno lo da en base a los estudios previos que se han hecho. Entonces dice, bueno, una sinusitis la produce un estreptococo, la faringitis la produce otro germen, la bronquitis en el niño son producidas por tal bacteria y en el adulto por tal otro, y en base a eso usa antibióticos de primera elección. Pero, digamos, no hay un cultivo de por medio. Veo que muchas veces se solicita, o algunas veces se solicita, un cultivo de expectoración o un hisopado de faringe. Y ayuda eso también muchísimo para saber exactamente cuál es la bacteria que está produciendo la enfermedad y por ende cuál es el antibiótico que tenemos que dar. Muchas veces, digamos, yo diría que la gran mayoría de las veces eso no se hace, no porque esté mal, sino porque, digamos, el conocimiento de la flora respiratoria ya nos está diciendo qué tipo de antibiótico tenemos que usar, pero en algunos casos particulares justamente puede haber otro germen y entonces es necesario modificar en la marcha ese tratamiento. Y eso se logra cuando hay una comunicación, digamos, entre el paciente y el médico. Quería aprovechar para consultarle, doctor, por otra patología, para saber cómo, digamos, está en estos tiempos esa enfermedad de la que mucho se habla muchas veces, que es el asma. ¿Ha crecido en los últimos tiempos? ¿Cómo está la presencia de esta patología en nuestra sociedad? El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria que está de alguna manera genéticamente determinada. Su etiología, digamos, desde el punto de vista de factores ambientales, puramente ha sido, digamos, desestimada. Si bien no sabemos la causa íntima de la enfermedad, siempre observamos, digamos, que hay una relación familiar. Entonces, aumenta el número de pacientes asmáticos en la medida que aumenta la población. Y aumenta el número de pacientes asmáticos en la medida que mejoramos el diagnóstico también, porque muchos pacientes asmáticos se denominan o los denominan como bronquitis, bronquitis crónica, bronquitis espasmódica,
pero no con el nombre propio que tiene la enfermedad, que es asma bronquial. Lo importante, podemos decir que hay tratamiento, que si bien es una enfermedad inflamatoria, crónica, como dijimos, genéticamente determinada, tiene una medicación que alivia los síntomas en un 100% y le permite al paciente una calidad de vida totalmente normal. No tiene por qué... Muy dependiente de la medicación también. De la medicación, como un paciente hipertenso, como un paciente dislipémico, como un paciente diabético, que todos los días toma su pastilla, toma su medicación. Esto sería, digamos, algo aproximado, teniendo en cuenta que hay cuadros de asma bronquial que son solamente estacionales, claro, que ahora está por venir el periodo en que los pacientes asmáticos, o la mayoría de los pacientes asmáticos, tienen más síntomas, que es la primavera. Exacto. Cuando brotan las plantas, cuando corre viento, cuando hay más polvillo en suspensión, entonces la consulta por asma bronquial aumenta considerablemente. Yo lo que diría, digamos, es que es importante, digamos, que hay medicación adecuada, y que tiene una llegada, podríamos decir, casi universal, en el sentido de que se brinda esta medicación en los centros de salud, se brinda en el hospital, en las obras sociales por ser una enfermedad crónica, tiene un porcentaje de descuento mayor, o sea que si la persona quiere acceder al medicamento, no sería una limitación poder hacerlo. Como así también otras enfermedades que ustedes saben que tienen medicamentos, la diabetes prácticamente por ley casi gratuitos para los pacientes. Exactamente. Y también destacar que el cigarrillo aumenta la incidencia de asma bronquial. Los hijos de padres fumadores tienen un mayor porcentaje de asma bronquial. El fumador pasivo, entonces, lo perjudica. Desde el embarazo, diría yo. Desde el embarazo. Desde antes de nacer el chico, si sus padres son fumadores, tienen un mayor porcentaje de asma bronquial. Así que también es importante que hagamos hincapié en la prevención del riesgo que produce el tabaquismo, no solamente en cuanto a asma bronquial, en su origen y en el hecho de agravar los síntomas, sino también de otras enfermedades. Muy bien. Por mi parte yo no, me parece que ha respondido completamente todas las consultas con respecto a estas enfermedades respiratorias. Muy bien, doctor, le agradecemos la presencia, la visita. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, nos vamos a una nueva pausa y ya venimos. En 91.5, las noticias.